Con ustedes el matutino alternativo, como siempre, la presencia de don Luis Miguel Pereira, el hombre de la agenda de los jueves, pero también está presente cualquier día. Don Luis Miguel Pereira, se acercan las elecciones. Nosotros siempre hemos comentado que este periodo electoral se ha caracterizado por ser un tanto aburrido, Pereira. No hay novedades, sentimos que el gran poder y la gran influencia, todavía no sé si carisma, del presidente de la República copa toda la atención. Incluso después de la experiencia municipal, el hombre avala las candidaturas. ¿Cuál es la impresión ya próximo al desenlace, el tercer domingo de mayo, de don Luis Miguel Pereira acerca de esta campaña electoral atípica, pienso yo? Bienvenido a su programa. Gracias. Yo pienso que tenemos una campaña con poco colorido, fatigada, aburrida, podría decir eso. Pienso que el gobierno ha sabido crear la sensación de que el triunfo es irreversible, que es algo que va a pasar sin importar cualquier esfuerzo que pueda hacer la oposición, por un lado, y eso se ha hecho con encuestas que van creando una expectativa de que efectivamente el gobierno va a ganar. Y por un lado a eso se suma también, porque hay que decirlo, aunque me duela decirlo, la oposición ha sido inefectiva. Yo creo que a la oposición le ha faltado intensidad, le ha faltado disciplina, le ha faltado dedicación. Parecería que ellos también entienden que no están en el mejor momento como para lograr un resultado diferente y que hacerlo sería malgastar energía, tiempo, recursos económicos incluso, en una tarea que de por sí, en la de que por sí ya la suerte está sellada. Parecería que esa es la sensación y por eso se siente una campaña deslucida, es una campaña donde no hay intensidad. Yo diría incluso que frente a las expectativas que se forja normalmente uno con lo que es unas elecciones presidenciales, estas están resultando mucho más decepcionantes de lo que ya fueron las municipales. Avalar y decir que ya todo está consumado antes de pasar por la criba de las votaciones y el día de las votaciones, eso tendría consecuencias en la población. Es decir, el 19 de mayo simplemente validaríamos lo que las encuestas ya han dicho. Entonces no se puede salir de ahí. En estas semanas se ha hablado hasta de un 70%, Luis Miguel Pereira. Yo no creo que va a ser un 70%, pero yo sí creo que el gobierno y la candidatura de Abinader tienen sellado el triunfo. Yo creo que va a ganar holgadamente, por encima del 50%, sin ningún problema, y no me sorprendería si él alcanza un 59%, un 60%. 70% no me parece, ya eso me parece que sería demasiado, pero lo cierto es también que la oposición no ha hecho un trabajo que le permita a la gente pensar que existen los recursos para derrotar al gobierno. Y entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, se queda en la casa o te dice no voy a votar mi voto, no hay una alternativa, habrá que esperar. Se ha creado también la sensación de que lo menos malo para el país es que el gobierno siga. Y esa es una sensación que se ha creado con una publicidad muy bien manejada. Hay grupos de presión que lo ven así y han transmitido esa sensación debidamente. Y si tú miras los poderes fácticos, todos apuestan a al mismo candidato. O sea, yo creo que es evidente que el gobierno tiene apoyo de la iglesia, tiene apoyo militar, sin lugar a dudas, de los grupos económicos con los cuales se lleva muy bien, y en general con los movimientos cívicos que lo apoyan, de manera que no creo tampoco que sus relaciones con el poder extranjero sean de ninguna manera malos. Yo creo que son buenas relaciones y, en fin, el gobierno se siente endosado, y si no hay un candidato que le ofrezca peligro, pues lo que se percibe es que va a ganar. Yo podría mencionarle una contradicción a usted, porque en otras participaciones aquí en el Matutino Alternativo, usted ha dicho que el presidente no ha hecho nada, que el hombre llegó con muy buena estrella, pero terminando su primer periodo,
a usted le da trabajo mencionar logros. Entonces, ¿a qué se debe esa aceptación casi unánime de la población dominicana a la candidatura y a la permanencia de Luis Abinader en el poder? Yo no he dicho que él no ha hecho nada. Yo creo que el gobierno tiene logros que exhibir. Lo que yo he dicho es que los temas medulares se han mantenido sin resolver. Aquí no se ha resuelto ningún tema medular. Los temas medulares se llevaron al Consejo Económico y Social y están todos ahí sin resolver. Los temas medulares no se han tocado porque son temas que van a crear fricciones. Y he sostenido que el gobierno ha estado siempre del 20 al 2024, pero mirando siempre que la ventana de posibilidades del 2024 se mantenga. Por eso las grandes decisiones se han postergado. Ejemplo, la reforma fiscal. A eso es que yo me refiero. Ahora, ¿qué ventaja tiene el gobierno? Bueno, el gobierno tiene una publicidad avasallante. El gobierno tiene los principales grupos económicos y de presión de su lado. Y se transmite una sensación de que todo cuanto hace el gobierno está muy bien hecho, no hay cuestionamiento. Aquí no hay prensa que haga, por ejemplo, una labor de verdadero escrutinio sobre los temas donde al gobierno se le critique. Y te pongo ejemplos. La oposición le criticaba a Danilo Medina 4.500 millones. Este gobierno se gasta 8.000 millones en publicidad. Para Participación Ciudadana eso era un despilfarro. Si tú buscas los pronunciamientos durante el periodo 16-2020 o del 12 al 2020, ahora eso no se habla. Por decir algo, por ejemplo, los gastos. El gobierno va a las elecciones, yo no sé ya con cuántos partidos. Antes eso eran partidos bisagras. Ahora esos son partidos que demuestran el gran apoyo que tiene el PRM y el presidente. Entonces, el rasero no es doble, es triple. Dependiendo de dónde venga la misma actividad, se etiqueta o se califica de una manera, y si viene de tal o cual, se califica o etiqueta de otra. Luis Miguel, la consigna fundacional del cambio, sobre todo del abinaderismo, ha sido la ética, la transparencia. Sin embargo, lo que ha pasado con esos partidos que mencionas, que eso va a tener un efecto importante cuando abras la boleta el día de la votación y tú veas el rostro del presidente Abinader en 23 casillas, eso tiene un efecto. Entonces, estos partidos se suman independientemente de lo que se dice como rumor y lo que dicen ellos mismos. ¿Necesita la democracia dominicana esos grupos, que algunos tienen unos nombres bastante despectivos para referirse a ellos? Esos grupeos, pero son importantes. ¿Cuál es el aporte a la democracia? Ningún aporte, absolutamente. Esos partidos, partido bisagra, franquicias, negocios, ventorrillos electorales, como le querramos llamar, ¿qué aportan a la democracia? Nada, absolutamente nada. ¿Tú sabes lo que cuesta mantener esos partidos, las asignaciones que hace la Junta Central Electoral, recursos que no lo tiene la Junta, lo tiene el Estado, y el Estado los recibe de nosotros que pagamos los impuestos, para invertir en todas esas ventorrillos para ir a unas elecciones? Eso es algo que tarde o temprano aquí tiene que venir un proyecto de ley que elimine eso. O sea, el negocio hay que acotarlo, hay que reducirlo. En este momento el mejor negocio es ser político. Sí. El mejor negocio, la mejor profesión que se puede escoger. Y cuando mencionas el grupo, que ya es grupo partidista, Participación Ciudadana, hubo un acontecimiento de uno de los partidos que se sumó al cambio, que es el del general Zorrilla. Hubo un desliz en el juramento y él le pidió in situ al presidente que lo nombrara, que lo designara. Y eso pasó como si nada hubiera ocurrido. Yo me lo imaginaba en otro periodo y todavía estuviera ese tema. Sí, un exceso del general lo colocó en una mala posición y el presidente juró. Sí, juró. Era un momento difícil de él desmarcarse de eso, pero sí, lo recuerdo perfectamente. Sí, muy, muy cómico eso. Mire, Luis Miguel, las elecciones también son para elegir la representación en el Congreso.
uno de los logros del presidente ha sido gobernar con un Congreso absolutamente afín. Hay 2 o 3 disidencias, pero por la alianza con Fernández, él logró que los que podían sumarse a la oposición son de él. ¿Qué piensas de esa actitud congresual? Es lo ideal para un presidente tener su Congreso, pero este Congreso pasará a la historia por ser un Congreso que ratifica lo que el Ejecutivo manda. Lo ha ratificado todo. Sin embargo, los congresos anteriores estaban cuestionados, se decían que eran congresos matasellos, se decía que no servían para nada, que el contrabalance que debía hacerle al Poder Ejecutivo ellos no cumplían su misión, que cómo era posible que los contratos se aprobaran sin leer y demás. Ocurre, sin embargo, que en estos 4 años se han aprobado más de 30,000 millones de dólares en endeudamiento. Se han aprobado contratos de todo tipo y eso se ha aprobado sin discusión, levantando la mano. Algunos congresistas han declarado que aprueban sin leer, que hay cosas que sencillamente se dan por leída y se aprueban. Entonces, en el Congreso Dominicano no hay escrutinio con los proyectos de leyes, contratos que se llevan al Congreso. Ahí no se discute absolutamente nada. Y es evidente que lo que manda el Poder Ejecutivo es aprobado, excepto el aborto, que es algo que hubo divergencia de ellos con el presidente. Yo pienso que más que divergencia no hubo el interés de que eso se aprobara. Pero fuera de ese caso, ahí se ha aprobado absolutamente todo. Es un Congreso genuflexo. Sí, hay un desafío para el presidente en el periodo 24-28, si resultara con el 60%. Y es un poco ya atreverse a hacer lo que no había hecho antes. La sociedad civil, la prensa que dices, los medios, han olvidado la Cámara de Cuentas, Luis Miguel Pereira. La Cámara de Cuentas del cambio, porque no olvido, y sé que goza de tu aprecio, igual que del mío, no olvido el discurso de Eduardo Estrella, cuando era presidente del Senado, que fungía más como primer ministro, que él elogió las virtudes de esa Cámara de Cuentas y siempre le he llamado la Cámara de Cuentas del cambio. Incluso con un representante de la sociedad civil que servía de correveidile con unos grupos mediáticos. Escandalizaron a la sociedad dominicana con todo lo que descubrieron en la Cámara de Cuentas. La juzgaron, desprestigiaron a todo el mundo y la Cámara de Cuentas es prácticamente inexistente. Eso no tiene consecuencias institucionales. En los 4 años que vienen, primero van a ser 4 años mucho más difíciles. La historia demuestra que cuando hay 2 periodos, el segundo es mucho peor que el primero. Segundo lugar, decisiones que se debieron haber tomado en el primer periodo fueron pospuestas, precisamente para mantener la posibilidad de la reelección. Asumir esas decisiones que son de Estado va a traer problemas de popularidad al gobierno, al partido de gobierno, pensando en que el día del presidente no aspira a un tercer periodo. Si no se modifica la Constitución. Si no se modifica la Constitución, pero el PRM va a tener problemas de popularidad en 4 años. Primero, porque la gestión erosiona, ejercer el poder te desgasta. En segundo lugar, porque, por ejemplo, la reforma fiscal hay que asumirla. Y una reforma fiscal no hay posibilidades de usted asumirla sin que haya un costo de popularidad grande, enorme. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú haces? Sacarle dinero del bolsillo al contribuyente. Eso no es popular en ningún país del mundo. Cuando tú vengas con una reforma fiscal y pellizquen al que tiene inmueble, pellizquen aumentando la base del ITEVI, por poner algunas cosas de las que vengan, recorten algunos de los privilegios y las exenciones de leyes de incentivos. Todo eso son sectores que van a protestar y que van a estar en contra del gobierno. Se me ocurre para un próximo programa, para una próxima participación suya en el Matutino Alternativo, hablar de PRM y el partido del presidente. Y yo creo que más que PRM es el partido del presidente de la República. Muchísimas gracias. Hasta otra emisión más del Matutino Alternativo. Gracias, Luis Miguel Pereira.